Vamos a pasar a otro tema, lo hemos estado revisando también. Al 5 aumentaron los fallecidos por influenza en la región del Ñuble. A raíz de esta situación, la Fiscalía Regional abrió una investigación de oficio por la posible responsabilidad del equipo de profesionales médicos que estuvo a cargo de los pacientes que resultaron muertos. Para hablar sobre este tema, nos acompaña hasta ahora el gobernador de la región de Ñuble, Óscar Crisóstomo. Gobernador, muchas gracias por este contacto. Buenos días. Muy buenos días, gusto saludarte. Un hecho triste, lamentable, vamos a estar comentando también los detalles, pero a sentido general, gobernador, con el paso de las horas y también los antecedentes, ¿qué conclusiones va tomando usted, digamos, de la situación que se está viviendo ahí? Bueno, lo primero es que indudablemente estamos viviendo una situación distinta a los años anteriores, una situación de crisis sanitaria debido a la alta cantidad de personas contagiadas y el lamentable fallecimiento de 5 en las últimas 72 horas, y algunas de ellas personas muy jóvenes. Por lo tanto, es una condición muy diferente a la que se vivía años anteriores, la cual requiere de acciones distintas y también, por otro lado, investigaciones, porque ustedes han escuchado a los padres de algunas de las menores, en las cuales han señalado que hubo situaciones que ellos observaron que aparentemente no se dieron todas las atenciones y prestaciones que deben darse. Por lo tanto, aquí esperamos una buena investigación, buenos resultados y que se haga. Sí, ahora, en ese punto en particular, gobernador, y con los antecedentes y la conversación que ha tenido usted con las distintas autoridades, personas a cargo, ¿se podría pensar en una eventual negligencia? Lo pongo en eventual porque aquí hay una investigación del Ministerio Público y hay que ser muy cauteloso al respecto. Mira, hay dos investigaciones en curso. Uno, la auditoría que está implementando el Ministerio de Salud, que lo empezó a realizar a propósito del caso de Esperanza, una niña de 6 años que falleció en la comuna de San Nicolás. Esperamos que ya en los próximos días tengamos los primeros antecedentes de esa auditoría. Le hemos pedido premura al Ministerio para poder dar tranquilidad también a las familias. Creo que en los procesos que estamos viviendo necesitamos darle tranquilidad a las familias. Y lo segundo, que el día de ayer la Fiscalía, el Ministerio Público de Oficio inicia una investigación en 4 de los 5 últimos casos, en los cuales hemos visto alguna diligencia en horas de la noche. Sí, de hecho, que quería preguntarle para tenerlo súper claro. Ayer se da una situación que para muchos fue bien compleja. En un pleno velorio, la Policía de Investigaciones, mandatada por el Ministerio Público, va en busca del cuerpo de un joven que estaba siendo velado en ese minuto. Eso ya había sido informado con anterioridad, quiero dejarlo súper claro, porque ponerse en el caso de la familia y no tener claridad si efectivamente fue informado o no previamente, claro, va sumando y revictimizando también a la familia en ese caso. ¿Usted tiene antecedentes al respecto? Mira, yo espero que el Ministerio Público tenga antecedentes suficientes para haber ordenado una diligencia como esa. Porque tal como tú señalas, la verdad es que fue bastante impactante el caso de un operativo en vivo, en una situación tan dolorosa que estaba viviendo la familia. Y toda familia, nuevamente, que espera que tener claridad y transparencia y certeza de lo que le pasa a alguien que ha fallecido de nuestro entorno. Por lo tanto, probablemente que la familia está esperando eso, Sí. pero de repente también hay que cuidar la forma. Yo entiendo que el Ministerio Público tiene la obligación de investigar, pero creo que ahí también hay que saber equilibrar también para no revictimizar tal como tú lo has señalado. ¿Usted cree que le faltó algo de empatía, digamos, a la acción del Ministerio Público? Porque mandata a la Policía de Investigaciones, digamos, en este caso. Yo creo que esto es lo que pasó ayer y por eso yo espero que tenga el Ministerio Público antecedentes suficientes para ordenar una diligencia como esa en el contexto que está viviendo la familia. Bien, gobernador, sobre el tema en general, y usted hacía la diferencia con respecto a que esto marca un punto de distancia con respecto a años anteriores sobre los virus estacionales, sobre la situación de la región en ese caso. ¿Usted esperaría medidas adicionales en términos sanitarios debido a la lamentable muerte ya de cinco personas en su región? Bueno, efectivamente, el día miércoles así lo dijimos, cuando ya observamos que la unidad de emergencia está viviendo una situación de alta afluencia de personas contagiadas actualmente y muchas personas que se encontraban en largas listas finalmente para ser atendidas, y también la red primaria, los CEPAM, habían informado que estaban con una alta demanda mucho más allá de lo que habían vivido en años anteriores. Por eso el día miércoles señalamos que aquí necesitábamos, frente a una situación de emergencia, de crisis que estamos viendo, también medidas adicionales y complementarias a las que se habían planteado. La primera de ellas, lo hemos señalado, aumentar los puntos de vacunación y que la vacunación sea universal para nuestra región de Ñuble. Lo segundo, reforzar los equipos de salud. Tenemos la impresión que tenemos menos equipos que los que se deberían tener para las circunstancias que estamos viviendo actualmente.
para no terminar en un colapso del sistema hospitalario, hemos planteado que aquí deberíamos tener programas de atención domiciliaria que deberían estar operativos ya de la próxima semana para evitar finalmente que las familias lleguen a los recintos hospitalarios o lleguen a los CEFAM, como se hizo en años anteriores en muy buenos programas. Por lo tanto, ahí hay un aprendizaje. Y por último, también creo que aquí hay una responsabilidad del Ministerio de Educación en tomar algunas medidas adicionales para darle tranquilidad a los padres que puedan dejar a su hijo en su casa en un proceso y en un contexto distinto que estamos viviendo. En eso último, ¿usted esperaría, por ejemplo, que se adelanten las vacaciones de invierno para los establecimientos educacionales en la región de Ñuble? Mira, ya se adelantó, recordemos, Sí, ya se adelantó, pero yo creo que estamos viendo una situación distinta. Entonces, si el Ministerio estima que no es conveniente adelantar, bueno, en estas 3 semanas que todavía quedan de clase, flexibilicemos entonces la asistencia a los alumnos, utilicemos educación híbrida durante este proceso de transición para resguardar a nuestros estudiantes. Porque recordemos que de las 5 personas que han fallecido en las últimas 72 horas, 2 eran estudiantes. Entonces, sí, claro, la verdad es que hay una situación que hace mirar la situación que estamos viviendo en un contexto distinto a lo que estábamos viendo las semanas pasadas. Por lo tanto, yo esperaría ahí de parte del Ministerio de Educación y del ministro Cataldo, con quien conversé el día martes, acciones distintas y reforzar también algunas medidas en el ámbito de educación. Y ese es un tema a analizar, me imagino, en ese sentido, gobernador, en términos de que el rango etario es muy heterogéneo. Aquí hay distintas edades donde lamentablemente las personas que han fallecido, ¿cómo lo analizan y cómo lo toman ustedes también eso? Mira, de hecho fue parte de la conversación que tuvimos ayer con el jefe de tecnología del Ministerio de Salud que estuvo en nuestra región con su equipo, porque esa es una situación anómala, que no se había vivido y que no está dentro de los registros que fueran personas tan jóvenes que estuvieran viviendo o falleciendo en este caso, como lo hemos visto en los días anteriores. Por lo tanto, aquí hay condiciones distintas que se están evidenciando que requieren también medidas extraordinarias y por eso esperamos el día de hoy que el Ministerio de Salud y el Ministerio de Educación se puedan pronunciar frente a los planteamientos que hemos hecho el día de hoy. Ahora, ¿cómo ha estado la campaña de vacunación, la campaña de invierno en la región del Ñuble, gobernador? Quería apuntar también a eso. Mira, el proceso de vacunación, al igual que en todo el país, está más bajo que los años anteriores. Sin embargo, indudablemente que tenemos más personas vacunadas que el resto del país. Pero aún así, hay una brecha muy grande que todavía hay que cubrir. Se ya cerca del 65% de personas vacunadas de los grupos etarios que están priorizados. Eso es importante mencionar, porque claro, solamente se llega a la trazabilidad de las personas del grupo etario, que son los menores de quinto básico, las embarazadas y adultos mayores. Por lo tanto, aquí, por eso es importante ampliar y hacer universal la vacunación. Es que es el punto, es el punto, gobernador, porque y es muy bueno que así sea, se ha reiterado la necesidad de ir a vacunarse contra la influenza. Está disponible la vacuna contra la influenza, pero de manera gratuita, de manera del Estado, digamos, está apuntada a grupos de riesgo, a grupos definidos, sino de manera universal. Y si vamos con la situación lamentable y triste, y por supuesto todas las condolencias a su familia, de aquellos quienes han muerto en la región del Ñuble, ellos escapan, digamos, de estos grupos de riesgo, digamos, tendrían que hacerlo de manera particular, la vacunación contra la influenza. Por eso nosotros hemos planteado, eso lo dijimos ayer al equipo de salud y a la ministra, yo ayer en la noche conversé con la ministra nuevamente, que aquí hay que aumentar los puntos de vacunación y la vacunación tiene que ser universal. Vimos el día de ayer ya largas filas en nuestra región, producto de la situación de crisis que se está evidenciando, filas de 1 o 2 horas en 4 puntos que hay de vacunación adicional a los CEFAM en nuestra comuna de Chillán particularmente, pero creo que eso es insuficiente y creo que una medida inmediata, urgente, que sería muy bien recibida por parte de la ciudadanía es aumentar los puntos de vacunación e informar que la vacunación va a ser universal. Creo que la vacuna ayuda muchísimo y sobre eso también creo que todos tenemos una responsabilidad, los grupos de riesgo tienen que ir a vacunarse rápidamente. Creo que el hecho de que tengamos una baja vacunación también obedece a la comunicación, pero también a la sensibilidad que tenemos cada uno como ciudadanos y creo que aquí somos todos parte de la solución en el proceso que estamos viviendo actualmente. Bien, gobernador Crisóstomo, nuevamente muchas gracias por este contacto. Seguimos muy atentos a la situación ahí de la región del Ñuble con respecto a los virus respiratorios. Que tenga un buen día. Gracias. Nos vemos. Adiós. Hasta luego. Hasta luego.